Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha mirado a los cielos buscando respuestas. Pero, ¿y si las respuestas descendieron a nosotros? El relato es fascinante y universal. Seres de luz, o quizás de sombra, que cruzan el velo entre mundos, se mezclan con la humanidad y comparten secretos que alteran nuestro destino para siempre. Esta es la historia de los ángeles caídos. Pero, ¿es solo un mito para asustar a los creyentes? ¿O se esconde algo más profundo tras la leyenda? Hoy, en Entre Luces y Sombras, nos adentramos en el enigma de los vigilantes. ¿Fueron antiguos astronautas que nos visitaron en el alba de los tiempos? ¿Una compleja metáfora astronómica sobre el ciclo de las estrellas? ¿O el eco distorsionado de una civilización perdida cuyo conocimiento fue considerado demasiado peligroso para ser recordado? La Biblia, en el capítulo 6 del Génesis, nos da una pista críptica hablando de los hijos de Dios que, viendo la belleza de las hijas de los hombres, las tomaron como esposas. Pero es el apócrifo y misterioso libro de Enoc el que abre la puerta a un universo de detalles prohibidos. Según este texto, 200 de estos seres, conocidos como los vigilantes, liderados por un ángel llamado Semiasa, hicieron un pacto en la cima del monte Hermón. Juraron descender y compartir su existencia con la humanidad sin importar las consecuencias. Su legado no fue solo la descendencia de los Nephilim, una raza de gigantes que, según los textos, llenó la tierra de violencia. Lo más trascendental fue el conocimiento que impartieron. El ángel Azazel enseñó a los hombres a forjar espadas y escudos, introduciendo la guerra organizada. Semiasa reveló los secretos de las plantas y la hechicería. Berahiel enseñó los misterios de la astrología, y Cocabil, el conocimiento de las constelaciones. Esta entrega de tecnología y ciencia, desde la metalurgia hasta la cosmética, fue vista por la ortodoxia como la corrupción definitiva, el origen del pecado. Sin embargo, al mirar la historia comparada, este arquetipo del dios civilizador es universal. Lo vemos en los Anunnaki de Mesopotamia, que entregaron la agricultura y la escritura, en Prometeo, el titán griego que robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, y en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de Mesoamérica que trajo el calendario y el maíz. Todas las culturas parecen recordar a seres que trajeron la luz del saber. Más allá del mito, existe una explicación que conecta el cielo y la tierra de una forma asombrosa: la astroteología. En el lenguaje de la antigüedad, los ángeles eran a menudo las estrellas. La caída de un ángel, por tanto, no sería un acto de rebelión moral, sino la descripción de un evento astronómico. El fenómeno de la precesión de los equinoccios, un lento bamboleo del eje de la Tierra, hace que, a lo largo de los siglos, las constelaciones cambien su posición en el cielo. Una constelación que era visible durante todo el año para una civilización podía empezar a caer por debajo del horizonte en ciertas estaciones, desapareciendo de la vista. Para los antiguos, que veían el cosmos como un ente vivo y divino, esto era un evento cataclísmico. La guerra en los cielos podría ser la memoria mítica de eventos cósmicos aún más dramáticos: la aparición de un cometa, interpretado como una espada en el cielo, o la explosión de una supernova, una nueva estrella que brillaba con furia, para luego desvanecerse. Estos vigilantes celestiales no serían seres físicos, sino los astros mismos, cuyos ciclos de aparición y desaparición marcaban el destino de reyes y civilizaciones. Esto nos lleva a la pregunta central: ¿por qué enseñar a la humanidad a leer las estrellas, a sanar con plantas o a forjar metales sería considerado un pecado tan grave? La respuesta revela una profunda verdad sobre la naturaleza del poder, al declarar el conocimiento avanzado como prohibido, demoníaco o caído. Las estructuras de poder, especialmente las religiosas, se aseguran el monopolio de la verdad. Se crea un sistema donde la ignorancia es sinónimo de piedad y la curiosidad de transgresión. La historia está repleta de ejemplos, desde el juicio a Galileo por atreverse a decir que la Tierra no era el centro del universo, hasta la quema de incontables textos antiguos por ser considerados paganos. Los ángeles caídos se convierten así en un poderoso símbolo de la rebelión intelectual. Representan la eterna tensión entre el dogma y el descubrimiento, entre la obediencia ciega, que ofrece seguridad, y el peligroso camino del conocimiento, que ofrece libertad. En Entre Luces y Sombras, creemos que hacer preguntas
no es un pecado. Es el motor de la evolución humana. Sean visitantes de otros mundos, metáforas de los astros o símbolos de la revolución del pensamiento. La leyenda de los ángeles caídos nos desafía a mirar más allá de las narrativas oficiales. Nos invita a preguntarnos qué partes de nuestra historia han sido borradas o distorsionadas y con qué propósito. El verdadero legado de los vigilantes quizás no sea el pecado, sino la chispa de la curiosidad que se niega a ser extinguida. Si deseas seguir desenterrando los misterios que duermen bajo el polvo de la historia, suscríbete a Entre Luces y Sombras, activa la campana y únete a esta comunidad de mentes inquietas. En nuestro próximo video, descifraremos el título más extraño de Jesús, la estrella de la mañana. ¿Qué tiene que ver el planeta Venus con la resurrección? No te lo pierdas. Suscríbete para continuar este fascinante viaje en Entre Luces y Sombras.